Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este viernes 5 de noviembre. Estamos transmitiendo desde los bellos estudios del periódico Uno más Uno. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco el favor de su compañía, pero sobre todo los invito para que participen en redes sociales. Estamos en Uno más Uno MX Oficial, o si lo prefiere visitar nuestro sitio www.unomasuno.com.mx. Hoy en la mesa de análisis nos acompañan prestigiados periodistas, líderes de opinión, funcionarios del Poder Judicial. Analizaremos la reforma fiscal 2022. Hoy nos acompaña en la mesa de análisis en este tema coyuntural de la próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hará un viaje relámpago allá a los Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas. Platicaremos sobre este interesante tema con el periodista y analista político don Gustavo Rentería Villa. Platicaremos sobre la firma de este importante convenio entre el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría de Gobernación, en donde, se dieron cita funcionarios de primer nivel, Suprema Corte de Justicia. Platicaremos con el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado Plácido Morales Vázquez. Analizaremos el tema coyuntural sobre el escenario político en nuestro país con el periodista y líder de opinión, don Carlos Patiño López. Abordaremos, como lo teníamos previsto para este viernes, esta tarde de viernes, analizaremos los esquemas, las ventajas, los perjuicios y sobre todo los beneficios que va a reportar para el contribuyente a partir de enero la reforma fiscal 2022. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Iniciamos, acompáñenos. A continuación, Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario Uno más Uno Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en Uno más Uno sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario Uno más Uno, crítico y veraz. Quiero agradecer especialmente que nos tome un enlace telefónico como cada viernes el prestigiado y reconocido periodista y líder de opinión y amigo de Uno más Uno, don Gustavo Rentería. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Excelente tarde de viernes. ¿Qué tal, mi muy querido Julio? Te abrazo con cariño. Estoy Gracias. bien y muy contento de poder entrar en contacto con tu muy amplio público de este grupo de comunicación. Gracias. Como tú lo decías en los titulares, querido Julio, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo Federal, va a iniciar el próximo día 9 de noviembre un periplo veloz, un periplo rapidísimo a la isla de Manhattan en Nueva York, donde está la sede de las Naciones Unidas. Allá el presidente de la República, aprovechando que México es presidente por el mes de noviembre del Consejo de Seguridad de este máximo organismo internacional, va a subir a esta tribuna máxima para hablar en un discurso de 4 temas específicos. El primero va a poner sobre la llaga lo que a él más le gusta, que es decir que la corrupción es el mal de todos los males. Claro. Número 2, va a solicitar una vez más a la Organización Mundial de la Salud que ya autoricen de una vez por todas la vacuna china y la vacuna rusa. Como tú sabes, ya en algunas naciones como Estados Unidos se está permitiendo el viaje terrestre o el viaje aéreo
pero siempre y cuando tengas una vacuna aprobada por ellos. Y la OMS, dice el presidente, se dice en la Cancillería mexicana, pues se dejan influenciar por los asuntos políticos de la Casa Blanca y por eso no han aprobado estas vacunas rusa y china. Okay. También el presidente de la República va a tocar un tema muy espinoso, que es el tema de la venta y tráfico indiscriminado de armas. Como tú sabes, Julio, tú claro, que has viajado tanto por los Estados Unidos, se puede comprar un arma de manera más sencilla que licor o tabaco para un adolescente en los Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Y por eso en México los cárteles de las drogas, los de la maña, los malosos, pues se arman fácilmente con estos sobrantes de vacunas, porque en Estados Unidos, por la enmienda constitucional, todo el mundo quiere un arma último modelo en casa o un verdadero arsenal. Los modelos anteriores, simple y sencillamente, en un tráfico ilegal e indiscriminado, terminan en nuestro país. Así es de que creo que el presidente de la República, la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente, el encargado de esta misión diplomática en Naciones Unidas, tienen una gran oportunidad. Ahora bien, no esperemos un discurso que se pronuncie rápido. No esperemos a un presidente que hable el idioma de Shakespeare. No esperemos a un personaje que vaya con un casimir inglés y con algodón italiano perfectamente almidonado, ni tampoco zapatos, ni un peinado espectacular. No. El presidente va con un tema de orden ideológico y creo que sí va a ser noticia tanto de crítica, de polarización, de división, pero el presidente sigue con sus temas que lo vienen acompañando desde que inició hace 20 años una lucha por llegar a la presidencia de la República. Una gran oportunidad desde mi punto de vista, mi muy querido Julio. Claro, sin lugar a dudas, temas coyunturales, pues obviamente este viaje, esta reunión que va a tener el presidente López Obrador allá en Naciones Unidas, pues hará uso pues de esta gran oportunidad que a nivel internacional es una tribuna con una gran, yo diría, una gran relevancia para abordar estos temas, como tú bien refieres, Gustavo. Pues obviamente tenemos este mes de noviembre para aprovechar, y bueno, pues Juan Ramón de la Fuente también es un político con gran experiencia, un hombre que ha sabido pues trabajar desde la trinchera diplomática, yo diría de manera muy profesional y pulcra, pues ha puesto el nombre de México, yo diría que en muy buena posición. Sin embargo, bueno, los temas que el presidente de la República va a proponer o a discutir allá en Naciones Unidas son temas escabrosos, son temas en donde hay muchos intereses, yo diría multimillonarios intereses, como el tema de las armas en torno a este tema. No sé tú cómo lo visualices, Gustavo. Efectivamente, Fabián Medina, que fue el jefe de la oficina del canciller, Marcelo Ebrard, hizo un estudio importantísimo, que por cierto circula en redes sociales, y se ha continuado el trabajo, ya no trabaja ahí, pero se ha continuado el trabajo en la Cancillería. Así es. Y se habla de que 9 de cada 10 armas que se desechan o se reutilizan en Estados Unidos terminan para armar a México y Centroamérica. Así es de que creo que el presidente tiene pues una voz muy respetada a nivel internacional, claro, sobre todo en el Caribe, en Centro, Sudamérica, y aunque la gente no lo crea, también en Washington. Es decir, la relación que muchos pronosticaban iba a ser un choque de trenes entre Joe Biden, bueno, primero con Trump y después con Joe Biden, y el presidente mexicano de izquierda, pues no se dio. O sea, los malquerientes hubieran querido este rompimiento para que rápidamente pues fracasara en su proyecto López Obrador. Pero creo que Andrés Manuel López Obrador va a ir rodeado de una parafernalia que bien lo caracteriza. Voy a citar 2 ejemplos. Por favor. El viajar en avión de línea, no va en un jet de la Fuerza Aérea Mexicana, ni mucho menos en el avión presidencial. Va al aeropuerto horrible de la Ciudad de México, el Benito Juárez, hará cola, se formará, no pedirá ningún privilegio, no irá en primera clase, irá acompañado del propio Marcelo Ebrard Casaubon, será recibido en New York, en el aeropuerto JFK, John Fitzgerald Kennedy, por el encargado de la misión diplomática, y eso sí, le ofrecerán un automóvil de la embajada
de Washington, una embajada de la Embajada de México. En Washington, que se ha transportado ya a Nueva York. Recordemos que está verdaderamente cerca. Claro. Así es de que todo esto, pues, le sube bonos a los seguidores, le sube bonos de los seguidores hacia el presidente de la República, y hay que estar muy pendientes, y si quieres lo platicamos sobre el discurso la próxima semana, mi muy querido Julio. Pues yo aprovecho para molestarte, si me lo permites, después del día 9 o el mismo 9, para compartir con nuestro importante auditorio pues los temas que se hayan generado, las reacciones que se hayan detonado a nivel internacional como consecuencia de la intervención del presidente López Obrador. ¿Qué te parece, Gustavo? Acepto con muchísimo gusto. A las 8 de la mañana se estará transmitiendo en lugar de la mañanera este discurso del Andrés Manuel López Obrador en Nueva York. Así es. Yo con mucho gusto a esta hora, a la hora de la comida, antes del aperitivo, podremos estar platicando sobre lo que se dijo, lo que se dejó de decir, claro, cómo se vio y cómo la prensa internacional reacciona a lo dicho por el presidente de la República, querido Julio. Compromiso hecho, Gustavo. Como siempre, un verdadero placer escucharte, saludarte. Te deseo un excelente fin de semana. Mis respetos en casa y mis saludos a tu señor padre, por favor. Eres un caballero, querido Julio. Cuídate mucho y un abrazo a tu amplio auditorio. Muchas gracias. Don Gustavo Rentería Villa, reconocido periodista, líder de opinión, analista político y sobre todo amigo de Uno más Uno. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sobre esta importante firma de convenio con la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte de Justicia. No le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, desde el Uno más Uno. Regresamos. Estamos de regreso precisamente en esta bella tarde de viernes 5 de noviembre y bueno, pues en la antesala de este excelente fin de semana quiero agradecer que nos tome esta llamada telefónica el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado Plácido Morales Vázquez. Señor magistrado, buenas tardes, qué gusto saludarlo, señor. Buenas tardes, Julio, mucho gusto, un saludo desde el norte del país, desde Monterrey, Nuevo León. Excelente, muchas gracias por tomarnos esta llamada telefónica, magistrado. Oiga, esta importante firma que suscribe con la Organización Internacional del Trabajo y bueno, pues la Secretaría de Gobernación, Suprema Corte de Justicia, pues yo diría funcionarios de primer nivel suscribiendo este importante convenio, magistrado. Es cierto, Julio, estuvo ayer el director de la Organización del Trabajo para México, Centroamérica y las Antillas y Cuba. Así es. Para suscribir una carta de intención para un protocolo en el que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Organización Internacional del Trabajo apoyen la tarea de la difusión de los convenios internacionales que tiene México, particularmente uno, el de derechos humanos y el de juzgar con perspectiva de género, o el concepto de igualdad de género, ¿no? Claro. Por eso es sustantivo este acuerdo suscrito ayer en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación. Claro. Magistrado, importante recordar a nuestro auditorio que este tipo de firma de convenios de colaboración, incluso de carácter internacional y a título institucional para México, es muy importante porque fortalece la implementación pues, de las reformas recientes en materia de trabajo, en materia colectiva, magistrado. Sí, Julio, es cierto. Mire, hay un cúmulo de reformas que la Cuarta Transformación ha impulsado en nuestro país. Claro. Entre ellas la reforma laboral. La reforma laboral tiene muchas vertientes, es decir, la libertad sindical, la democratización sindical, el cambio de los órganos de impartición de justicia laboral, la libre afiliación
a los sindicatos y el hacer de los juicios laborales ya no aquellas tortuosas batallas de años, sino simplificar y hacer eficacia a la impartición de justicia. Pero hay una cuestión sustantiva, que hay una serie de principios universales que retoma la reforma laboral. Una de ellas es la de los derechos humanos, y la otra es la igualdad de género. Pero aún estando en leyes, aún estando ya vigente en el derecho positivo, hay una parte principal, esencial, que es el sentido de la obediencia a la ley sin que le temamos su coercibilidad, es decir, la conciencia. Yo voy a practicar la igualdad de género porque me nace, no porque me lo obligue la ley. Y esto podemos hacerlo difundiendo lo que son los acuerdos y los valores en que se sustenta el concepto de igualdad de género. No solo en que se sustenta la igualdad de género, sino también qué significa para el desarrollo nacional que una mujer y un hombre o una persona de una preferencia sexual diferente tengan la libertad igual para competir en el mercado de trabajo, para desempeñar una función productiva sin que tenga que ver la naturaleza biológica de su nacimiento. Si nació hombre o nació mujer. Claro. Entonces, la conciencia se puede construir difundiendo. Y el convenio con la Organización Internacional del Trabajo es para difundir, para capacitar, para divulgar las bondades de los conceptos de derechos humanos y de igualdad de género, como principio, pues, para que haya justicia en nuestro país. Pues esa fue esencialmente la tarea que vamos a emprender conjuntamente la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que yo presido, Julio. Claro que sí, magistrado. Magistrado, sin lugar a dudas, la implementación de este convenio, pues obviamente los efectos jurídicos que va a representar son muy importantes para la administración y la impartición de justicia en materia laboral y bueno, precisamente consecuencia de las históricas reformas en materia colectiva, en materia de derecho colectivo laboral, pues ya están implementándose en varias entidades de la República Mexicana. Pues hace una semana estaba usted, pues no sé, corríjame, en Baja California, dando fe y legalidad pues del proceso democrático en donde el CENTE está eligiendo de manera libre, directa y secreta a sus dirigentes, a sus liderazgos sindicales de magistrado. Y bueno, pues veo que ustedes siguen trabajando pues a tambor batiente en este proceso democrático. Sí, bueno, ahora estoy en Monterrey, Nuevo León, donde asistimos magistrados del tribunal como observadores del desarrollo de la jornada electoral aquí, para elegir al Comité Ejecutivo de la Sección 21 y simultáneamente hoy se está eligiendo por voto directo, personal, libre y secreto a la directiva de la Sección Sindical 27 del Estado de Sinaloa. Pues ese es el avance de la democratización integral de nuestro país. Claro. La justicia laboral, la democratización sindical, la igualdad de género y los derechos humanos, ¿no? Como principio fundamental de vivir una sociedad libre y justa. Claro que sí, magistrado. Importante recordar a nuestro auditorio que ustedes están trabajando en la esfera de competencia de trabajadores al servicio del Estado. El Tribunal Federal está ubicado en esta esfera de competencia ajustado a la ley federal donde el derecho burocrático. ¿Es correcto esto, magistrado? Sí, claro. La ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, que regula, es ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Pero bueno, el mismo tratamiento que tiene un trabajador al servicio del Estado lo tiene un trabajador al servicio de un patrón en particular. Claro. Los mismos derechos, o sea, la reforma laboral incluye a todos los trabajadores. Sí, señor. Independientemente del patrón.
Claro. Y esto finalmente pues es un gran logro, es un importante avance, y creo que era algo que pues los trabajadores, el sector obrero lo requerían, era una demanda social, y hoy es una realidad en beneficio de los derechos de los trabajadores, y sobre todo es una herramienta que ha fortalecido el proceso democratizador en la elección de liderazgos sindicales, y claro, una de las nuevas herramientas que también permite que los tribunales, las autoridades laborales puedan participar como observadores, puedan participar muy de cerca en estos procesos que dan legitimidad, que dan certeza, seguridad y confianza a los trabajadores y sobre todo a las instituciones laborales. Magistrado. Sí, Julio, así es, y pues hay mucho que hacer en esta tarea, y espero que nosotros, el tribunal y un servidor en su condición de presidente, claro, pues pongamos como dicen, nuestro granito de arena para que se logre esos valores de la justicia en nuestro país, y bueno, y seguir informándole a tu vasto auditorio, Julio, y gracias por la oportunidad. Magistrado, es un verdadero placer platicar con usted y agradecidos por la confianza. Espero que la próxima semana nos permita molestarlo nuevamente para darle seguimiento puntual e informarle a nuestro importante auditorio de 1+1 sobre los avances de la implementación y las acciones que está desarrollando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Magistrado. Sí, Julio, estaré al pendiente y muchas felicidades. Muchas gracias. Excelente fin de semana. El magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado Plácido Morales Vázquez. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, pues, ¿qué le parece este proceso de democracia laboral? ¿Qué le parece esta firma de convenio de carácter internacional en donde, bueno, la Organización Internacional del Trabajo, con la presencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, claro, presidiendo este evento en coordinación con la Secretaría de Gobernación y, claro, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como máxima autoridad de carácter colectivo laboral de trabajadores al servicio del Estado, suscribe un importante convenio de colaboración en este marco de ejercicio de respeto, de fomento y difusión de los derechos humanos y sobre todo de los derechos laborales colectivos. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con don Carlos Patiño, un tema coyuntural, un tema que ha generado debate en las redes sociales y claro, en diversos sectores de la población. La clase política está preocupada, el expresidente Enrique Peña Nieto ya está muy ocupado en el tema y claro, el extitular de Hacienda también ya empezó a ocuparse y preocuparse porque tal parece que el próximo 3 de diciembre se cumplen 30 días en donde Emilio N. solicitara esta sexta prórroga para pues cumplir con su compromiso, su ofrecimiento de aportar evidencias, elementos de prueba contundentes y fehacientes para poder cumplir con el compromiso bajo esta figura de testigo colaborador y ser beneficiario de un, pues yo diría, criterio de impunidad. Criterio de oportunidad. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el analista Carlos Patiño López. Regresamos, no le cambie, estamos desde el 1+1, cambiando de tema. Claro que sí, regresamos. Estamos de regreso. Tengo en la línea telefónica al prestigiado líder de opinión y analista político, don Carlos Patiño, que nos va a hablar sobre este tema en el contexto, como les comentaba antes de irnos al corte. Se fue a una audiencia y se quedó guardado bajo un nuevo criterio de carácter jurídico que es la prisión preventiva justificada. Tengo el agrado de platicar y recibir esta tarde de viernes a el periodista don Carlos Patiño López. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes y un saludo al auditorio de 1+1. Gracias, Carlos. ¿Qué pasó con Emilio N? ¿Fue una audiencia y se quedó guardado? ¿Qué pasó? ¿O qué? ¿Se dio cuenta de algo la fiscalía o el juez se dio cuenta de algo después de 17 meses de impunidad o de simulación? ¿Qué pasó, Carlos, en este contexto? Julio, fíjate que sí, obviamente el tema de la cena de este pato laqueado en el Hunan. Fue el pato más caro de la historia, Más caro a Lozoya o a los invitados, y al gobierno federal creo que puso en descubierto a un gobierno ingenuo. Creo que nuestro gobierno es demasiado ingenuo. Claro. Y se está comportando así con Emilio. Entonces dijeron, ¿saben qué?
Emilito, ven para acá, esto no puede ser. Así es. Y el Ministerio Público pues hace esta petición y se la otorgan, y también le otorgan otros 30 días más, claro, para que pueda aportar estas pruebas que dice que tienen. Pero bueno, pues ya lleva mucho tiempo, no sé qué más esté esperando de pruebas, pero la verdad es que sí se vieron muy ingenuos. Yo creo que no, lo que va a presentar yo creo que no va a tener peso, ¿eh? No, ¿verdad? No, yo creo que no, porque pues es el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Ahí viene, y cuando viene pues nadie le creyó, pero no creo que tenga estas pruebas, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo creo que más bien lo ha manejado pues bajo un tinte político el gobierno, lo ha manejado bajo estos intereses de carácter electoral y bueno, pues evidentemente lo ha utilizado como una herramienta de venganza política institucional, en donde bueno, se ha prestado perfectamente Emilio N. en su carácter de testigo colaborador, bajo esta condición de beneficiario de un criterio de oportunidad, que bueno, pues como bien referías, Carlos, pues no ha aportado elementos, 6 prórrogas al hilo, y el señor no ha presentado nada más que puras especulaciones. Está la lista amplia de varios funcionarios, exlegisladores, incluso hasta un ex candidato a la presidencia por parte del PAN, el expresidente Enrique Peña Nieto, el ex titular de Hacienda. Pero concretamente, Carlos, ¿hay evidencia, hay pruebas fehacientes, confirmadas, que sustenten realmente una carpeta de investigación y en su momento la judicialización de esta? ¿Tú crees que realmente Emilio N. cuente con elementos contundentes para poner tras las rejas a un expresidente o a un exsecretario de Hacienda? Mira, si las tuvieras, yo creo que ya las hubieran presentado. Claro. Para no esperar hasta ese momento, porque iba a haber un momento que no iba a poder sostenerlo. Así o sea, es. Para pedir tantas prórrogas, sí, pues tú lo que quieres es desahogar y decir, no, miren, aquí está yo, calladito, claro, aquí están las pruebas, a mí no me molesten, aquí está, me apego a los beneficios que tengo, claro, o que me pueden otorgar. así es. Pero fíjate lo que estamos viendo, que este gobierno actúa de acuerdo al rating. Hay que hacerlo así. Okay. El tema de Lozoya, cuando sale al tema de ir a cenar, sí, le da un mal rating al gobierno. Terrible. Porque lo empiezan a atacar como es posible. O sea, no atacan a Lozoya. Atacan al gobierno y al actuar del gobierno. Claro. Y lo podemos ver muy claro. Por ejemplo, ahorita el caso de este joven actor Octavio Ocaña, sí, que bueno, pues es muerto. Pues se están haciendo las investigaciones. El papá, con toda razón, pues le dice al presidente, oiga, pues intervenga, ¿no? Claro. ¿Qué pasó ahí con los agentes de Cuautitlán Izcalli? Así es. Y, por ejemplo, pues, al día siguiente porque es muy mediático el tema del actor joven de Ocaña, ¿no? Claro. Entonces, al día siguiente dice, sí, ya le di órdenes al secretario de Gobernación para que se ponga en contacto con la persona. Caray. Porque le conviene el rating. Pues sí. No sé si no pueda todo, pero va con el rating. Pero ¿por qué no tuvo ese actuar con las familias de los niños con cáncer? Estoy de acuerdo. O sea, Totalmente. El rating es diferente. El rating de los niños con cáncer, si me permiten utilizar esa expresión, es en contra del presidente. Sí. El otro caso del actor Ocaña, él cree que le puede favorecer y se va con el rating. Entonces, son mediciones que yo creo que están trabajando con mediciones para siempre mantener una agenda, para estar ahí presente y todo, y desviar la atención en cosas más importantes.
Carlos, hay temas tan coyunturales y alarmantes como la ejecución allá en Bavispe con pues 11 niños, 2 mujeres allá en Sonora, pues esta familia que lamentablemente pierde a este número de niños y de mujeres en un ataque terrible y que bueno, pues claro, sí, de la familia Levarón. Levarón es un tema terrible y que como ahí no hay este interés, no hay una llamada del presidente al secretario de Gobernación o a Seguridad Pública. Eso es lo que te digo, o sea, el tema de Quintana Roo, lo que pasó en este hotel. O sea, creo que no están dirigiendo bien la brújula, la balanza, y sabes que eso se va a estar reflejando en la Ciudad de México. Caray. Aquí, por ejemplo, si me permite hacer este tema en la ciudad. Sí, señor. Se tardaron 2 meses en el Congreso de la Ciudad de México para repartirse, si me permiten esa expresión, las comisiones en el Congreso de la Ciudad. 2 meses. Caray. Y ¿sabes qué? Eso trajo atrasos para que en la glosa del informe de la doctora Sheinbaum, pues todavía no hay acuerdos para que vayan los gabinetes y los diferentes secretarios al Congreso de la Ciudad a rendir cuentas. ¿Cómo? Entonces, pero eso sí, porque seguramente las indicaciones que vienen del gobierno de la Ciudad de México, pues no tienen una agenda todavía, pues porque están pensando en una campaña presidencial. Híjole, es que eso de adelantarse a los tiempos... atrasando, amigo. Terrible, terrible, Carlos, pero estamos listos para el Gran Premio de la Ciudad de México, ¿no? Estamos listos este fin de semana para ver a Checo Pérez y bueno, pues ya vimos su exposición aquí en Paseo de la Reforma, su exhibición, y vimos cómo se reactivó la economía, ya vimos la derrama multimillonaria que va a detonar este Gran Premio en la capital de la República Mexicana. Pero no Julio, fíjate que pero aquí hay que recordar algo. Acuérdate que Claudia Sheinbaum no lo quería el Gran Premio. Claro. No lo quería, que era un dinero desperdiciado, que no servía para nada, que por qué tanto apoyo por parte del gobierno, que era puro negocio. ¿Para quién? Pero el rating, claro, fue lo mismo. El rating, pues obviamente hizo que se metiera al aro, claro, en el tema del Gran Premio, y ahora sale en las fotos con todos los grandes personajes de la Fórmula 1. Híjole, eso de vivir del espectáculo mediático, eso de distraer a la opinión pública de los temas coyunturales, de los temas de urgente y obvia resolución, Carlos, es preocupante porque yo veo el desempleo, veo la crisis económica, veo la violencia de género, veo la inseguridad, la corrupción de la impunidad creciendo a niveles verdaderamente preocupantes, en donde, bueno, el gobierno estatal parece más preocupado en la próxima elección que en la próxima generación. Así es. Ese es el tema de cómo es que están gobernando, por qué lo están haciendo, y no hay cuestiones claras. O sea, no es verdad todo lo que el tema de la recuperación económica. ¿Cómo la puedes mantener cuando pasa en Quintana Roo lo que está pasando? Tulum, aguas. O sea, y todos se lavan las manos diciendo es que son entre grupos de narcomenudistas, sí. Los están por favor llevando en medio a los turistas y a los ciudadanos. Aguas, Y con eso que están haciendo, que nada más es el narcotráfico, pues los narcotraficantes no se meten en ese tema. Una cosa es el narcotráfico y otra cosa es que se pueda legalizar la marihuana con fines medicinales. Y lúdicos, ya. O sea, no se confundan. Sí. Una cosa es el narcotráfico y otra cosa es que se pueda y que ya está el tema de la marihuana. Claro. Parece que lo están metiendo en el mismo paquete y dicen, no, pues son entre ellos, ahí no, ya es legal, ya.
Terrible situación que vive hoy el país, preocupante circunstancia que enfrentamos los mexicanos, los contribuyentes, porque ya está en la antesala de entrar en vigor esta nueva reforma fiscal, este nuevo paquete económico que va a aumentar las obligaciones y va a aumentar el número de contribuyentes el próximo año, Carlos. Así es, Julio. O sea, creo que ningún ciudadano está en contra de que uno pueda hacer sus aportaciones, claro, que les corresponden, ¿no? De impuestos. Claro, contribuir con el gasto público. Esos impuestos. Claro. ¿Es a dónde van? ¿Qué se está haciendo? O sea, yo voy a dar un impuesto. ¿Para qué? ¿Únicamente para que se los hagan llegar a los pobres? No. ¿O para obras magnas, ¿no? Faraónicas. Ese impuesto o ese dinero que estamos dando los ciudadanos se vea reflejado para todos? Infraestructura, generar empleo. A ver, el gobierno no genera empleos, facilita el generar empleos por medio de las empresas. Pues sí. Entonces, si no tienen esa visión, pues no le van a entender. Ellos creen que tienen que generar empleo el gobierno para los ciudadanos. No, o regalar dinero, ¿no? Pues sí, pues no. Ese no es el fin. Lamentable situación, preocupantes circunstancias, importantes retos que vamos a enfrentar los mexicanos en los próximos dos años y medio, que bueno, el próximo año 6 estados de la República Mexicana tendrán un proceso electoral para sustituir a sus gobernadores. ¿Tú crees realmente que Morena se alce con el triunfo pues de 6-5, Carlos? Yo creo... Ya lo dijo el presidente del PAN, Perdón, ya lo dijo el presidente del PAN, Marco Cortés, que las cosas están muy difíciles y que nada más ven posibilidades en Aguascalientes. Flaco favor hace Marco Cortés a la militancia, a los simpatizantes, a los líderes y a los, pues yo diría, seguidores de Acción Nacional, haciendo este tipo de declaraciones tan desafortunadas, Carlos. Yo no sé tú cómo lo veas. Pues sí, son desafortunadas, pero a ver... ¿Pero son ciertas? Preguntaría. Que sea la psicología inversa, que lo haya hecho como, oye, está muy difícil lo que viene, para decirles, pónganse a trabajar. ¿Tú crees? ¿Crees que lo haya hecho con esa actitud maquiavélica? ¿Tenga esa doble intención? Es que... Híjole. Es que estamos viendo también el tema de esta alianza PAN-PRI-PRD, que no va, o sea, nada más unos están jalando, Y otros están negociando, Carlos. Están jalando. Y otros están negociando. Otros están negociando. Al final, pues como cualquier partido político, vieron por sus intereses para sobrevivir, para no mantenerse en el erario, ¿no? El presupuesto. Claro. Por eso hicieron la alianza, pero ya llegando y ya por lo menos se van a mantener 3 años. Híjole. Pueden negociar estos 3 años por lo que viene. Mientras los mezquinos intereses de algunos miembros de la clase política sigan por encima del interés colectivo, del interés nacional y sobre todo del interés público de los mexicanos, seguiremos viendo este tipo de, pues no sé si traiciones, deslealtades, dobles discursos, doble moral, que bueno, desafortunadamente ha caracterizado en los últimos años a un porcentaje muy amplio de la clase política, Carlos, y esto pues viene a quebrar nuevamente la confianza de la ciudadanía, del electorado, y bueno, se habían generado muchas expectativas sobre esta alianza Va por México, y tal parece que cada día y en mayor medida veo que esta alianza muy probablemente no se consolide en los próximos procesos electorales en 2022, en 2023 con el Estado de México y en 2024 rumbo a la presidencia de la República, Carlos. Así es, Julio. Vamos a ver qué es lo que viene. Claro. Yo creo que como va a ir avanzando el tema del que se vaya acercando la elección para el cambio de presidente, va a estar correcto, más complicado, ¿no? Sí, muy bien. Carlos, como siempre es un gusto. No nos dejemos llevar. Los ciudadanos no nos podemos enfrentar porque no somos enemigos, no soy enemigo de mi vecino, del que está al lado mío, el que está enfrente, el que está atrás. Pelear así por un
partido político, al final ellos se contentan, ellos se arreglan y nada más los ciudadanos se quedan enfrascados en cosas que los partidos no les interesa. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Estamos en redes sociales. Recuerden 1+1 MX platicando con el prestigiado periodista y líder de opinión, don Carlos Patiño, a quien le agradezco especialmente que nos haya tomado esta llamada y que nos haya brindado y compartido estos minutos con su importante análisis y siempre contundente conclusión. Carlos, te mando un fuerte abrazo y excelente fin de semana. Gracias, excelente fin de semana. Carlos. Los que van a la Fórmula 1 que la disfruten, si no en casa, y también pelea el Canelo. Carlos, tus redes sociales, me están pidiendo en redes sociales los amigos, tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? En Twitter estoy Carlos Patino y en Facebook Carlos Patiño Oficial. Muchas gracias, Julio, y un saludo a todos los amigos. Domingo nos escuchamos en Radio Fórmula. Domingo 7 de la mañana en 104.1 y 1500 AM en toda la República. Muchas gracias, y donde tú también ahí escuchamos tu comentario. Muchas gracias, Carlos. Te mandamos un fuerte abrazo. Excelente fin de semana a nuestro amigo Carlos Patiño, prestigiado analista y líder de opinión, aquí en Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte, regresamos para dar inicio con esta importante mesa de análisis en el contexto de la reforma fiscal 2022, el paquete económico que va a generar una nueva disposición, un nuevo régimen, el régimen de confianza, este régimen simplificado que viene a sustituir al régimen de incorporación fiscal, sus beneficios, sus, obviamente, ventajas, sobre todo para los contribuyentes, el nuevo marco, escenario de deducibilidad para las fundaciones y, claro, las nuevas disposiciones en materia fiscal a partir de enero de 2022. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar en esta mesa de análisis con prestigiados analistas y sobre todo expertos en materia fiscal esta tarde aquí en Cambiando de Tema. Regresamos. Estamos en redes sociales con nuestros amigos, están preocupados, están interesados en escuchar de la voz de expertos, de especialistas, de verdaderos profesionales en materia fiscal y tributaria, pues ¿qué nos espera a todos los mexicanos a partir de enero 2022? El nuevo paquete económico contempla nuevas disposiciones que incluso pues incluyen la ampliación de la base de contribuyentes, ampliación obviamente que va a representar nuevos ingresos, un porcentaje importante de recaudación, sobre todo nuevas disposiciones en cuanto entre en vigor este nuevo régimen simplificado de confianza, las condiciones para que algunos contribuyentes puedan mantenerse en el antiguo pues régimen de incorporación fiscal, las ventajas frente a uno, los prejuicios frente al otro, porque hay perjuicios y hay prejuicios, ¿eh? Hay gente que tiene desconfianza, que tiene recelos sobre la entrada en vigor de este nuevo régimen simplificado. Hay algunos elementos, algunas interpretaciones que consideran que hay un perjuicio directo sobre el contribuyente en el escenario de la deducibilidad, en el escenario de las condiciones incluso de pérdidas fiscales, la depreciación. Bueno, en la voz de expertos vamos a poder esclarecer todas nuestras dudas. Quiero agradecer, esta tarde nos acompañan vía Zoom el maestro Narciso Vargas Salanueva, a quien agradezco que nos acompañe, el doctor Rafael Arenas Hernández, el maestro Mauricio Traín Bautista y el abogado fiscalista don Tulio Salanueva Brito. Muy buenas tardes, señores, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta mesa especial de viernes. Muchas gracias, ya están por aquí nuestros cuatro especialistas. Muy buenas tardes, gracias señores. Muchas gracias. Bueno, pues vamos entrando en materia. En cuanto el maestro Tulio Salanueva Brito pueda encender su cámara para dar inicio con esta mesa de análisis y poder incorporar este nuevo contexto de análisis de carácter fiscal. Quiero empezar por agradecerle al maestro Narciso Vargas Salanueva su presencia y pedirle por favor que nos dé pues una pequeña introducción, un contexto formal sobre este escenario de la reforma fiscal 2022. Adelante, maestro Narciso. Doctor, buenas tardes a los compañeros que nos acompañan en este panel y a tu audiencia, desde luego, por permitirnos entrar hasta sus hogares y escucharnos. Bueno, como sabemos, pues ya llegamos al término de este camino que
implica que la iniciativa se convierta en ley, ya fue aprobada, ya en los términos que lo fijó tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Y bueno, lo que tenemos como resultado, sí, desde luego es un cambio de paradigma, yo así lo veo, sí, en el sentido sobre todo de este famoso régimen simplificado de confianza, pero además, doctor, veo a un SAT fortalecido saliendo de estos artículos hoy en día que contempla código y renta principalmente, porque en muchos de ellos se incluye la famosa cláusula habilitante, que no es otra cosa más que darle al SAT esos dientes, esa fuerza que requiere como órgano autónomo, fiscalizador, a efecto de que él ponga las reglas del juego al final de cómo se van a llevar a cabo las determinaciones, los procedimientos de presentación y demás. Y lo digo así porque ya lo tenemos en código de algún tiempo para acá, pero ahora resulta, repito, que casi en todos los artículos se presenta esta cláusula habilitante, y entonces estamos viendo si el contenido de la reforma que tendrá vigor a partir de enero próximo, y algunos artículos pocos hasta el 2023, pero la esencia la vamos a ver y la vamos a vivir en resolución miscelánea. Entonces, mi comentario primero sería ese, que estamos a días de conocer realmente cómo va a estar la situación de cumplimiento, porque la reforma pues, se va a publicar por ahí seguramente entrando el año. Claro. Sería mi comentario inicial, doctor. Le agradezco al maestro Narciso Vargas Salanueva esta introducción en el marco de esta aprobación de reforma fiscal 2022, la miscelánea fiscal concretamente que integra ley de ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos, claro, la miscelánea fiscal en cuanto a estas condiciones que va a generar nuevas obligaciones para los contribuyentes. Quiero pedirle al maestro Mauricio Traín Bautista. Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. Muy bien, aquí estamos a tus órdenes. Gracias por la invitación y gracias por compartir este panel con semejantes personalidades. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hay inquietudes en cuanto a los prejuicios, a los perjuicios y a los beneficios que reporta el nuevo régimen simplificado de confianza frente a las condiciones del régimen de incorporación fiscal, mejor conocido como el RIF. Corríjame, maestro, este RIF a partir de enero estaría desapareciendo y daría lugar a este nuevo régimen simplificado de confianza. De alguna forma sí desaparece en ciertos momentos, claro, porque hay un régimen que va a formar parte de esto, que desaparece las actividades de agricultura, ¿sí? de pesca, y entonces en este sentido van a formar parte ahora todos estos contribuyentes al famoso régimen de simplificado de confianza. Muy bien. ¿Hay inquietud? ¿Hay especulación? Totalmente. ¿Hay posición totalmente en contra de este régimen simplificado? ¿Realmente es simplificado? Surge una gran disyuntiva en cómo van a tributar ciertos contribuyentes, porque no están todavía las bases ciertas, como bien lo comentaba Narciso. En este sentido van a comenzar me imagino, algunos transitorios, porque ¿qué va a pasar con las pérdidas fiscales que se traen de ejercicios anteriores? ¿Qué va a pasar con saldos a favor? Por ahí se manejan que van a tener 6 meses para poder solicitar estas devoluciones o acreditamientos para que puedan comenzar a tributar bajo el régimen de confianza. Claro, claro. Quiero agradecerle al maestro Mauricio Traín que nos haya aclarado esta primera etapa de introducción en cuanto al régimen simplificado de confianza. Quiero pedirle al doctor Rafael Arenas Hernández. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor Julio Jiménez, muy buenas tardes, saludos a todo el panel, grandes especialistas en la materia. Muchas gracias, doctor. Bueno, a ver, ¿hay inquietud? ¿Hay molestia? Hay pues un sentimiento de impotencia y frustración por ambos sectores, los beneficiarios de los donativos y bueno, las empresas, las fundaciones donatarias autorizadas por el SAT y claro,
los donantes que hacían aportaciones y las hacían deducibles de impuestos. ¿Qué pasó con este escenario? ¿Cómo quedó finalmente esta limitante? ¿Se reduce al mínimo? ¿La causa, el origen, las consecuencias? ¿Qué dio pie a esta modificación tan agresiva en cuanto a la deducibilidad y acreditamiento de los donativos en este escenario, doctor? Claro que sí, doctor. Pues bueno, el tema original en los donativos los pueden otorgar las personas físicas y las personas morales. En ambos casos es un tope de hasta el 7%. En el caso de las personas morales, en el caso de las personas morales, de ese 7% de la base gravable que tengan, de la utilidad fiscal que tengan del ejercicio inmediato anterior, y en las personas físicas de los ingresos gravados también del ejercicio inmediato anterior. ¿Qué sucede? Que ese 7%, ¿sí?, no estaba integrado a vamos a llamarle así, un tope general. ¿Cuál es ese tope general? El 10% de los ingresos acumulables del contribuyente o sin que excedan de estas 5 UMAS anuales, cerca de 165,000 pesos aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy, a partir del próximo año, si yo quiero hacer deducibles los donativos como persona física, van a estar incluidos en ese tope aquellos gastos personales que yo tengo, como gastos médicos, honorarios dentales, gastos hospitalarios, primas de seguros, están incluidos en ese tope, pero afecta a las personas físicas, no se mueven personas morales. Ok, entonces a ver, esta reforma fiscal únicamente se abocó a limitar, a restringir en cuanto a la deducibilidad de los donativos únicamente a personas físicas y no tocó a personas morales. ¿Es correcto esta apreciación? Es correcto. Nada más afecta a las personas físicas. Ok, entonces el tema de personas morales quedó igual como venía vigente y operando, ¿es correcto? Es correcto, el 7% de su base gravable, el 7% de la utilidad fiscal del ejercicio anterior. Esto también, ¿qué quiere decir? Que si una empresa, el ejercicio inmediato anterior, tiene pérdida fiscal, técnicamente no puede otorgar donativos, pero no los puede hacer deducibles. Pues no, ese es el tema. Ese es el tema que aquí, bueno, ya empezó a generar preocupación, sobre todo en la sociedad civil legalmente organizada, que apoyaba a grupos vulnerables, que apoyaba con donativos causas, pues no sé, personas que sufrían de cáncer, por ejemplo, cáncer infantil, y que bueno, pues hoy se van a ver más restringidos en cuanto a los donativos y en cuanto a la deducibilidad. Esto es un tema preocupante, doctor. Así es correcto. Adicionalmente, parte del cambio es la integración al tope de deducción, las aportaciones complementarias para el retiro. Esta parte yo creo que sí es cuestionable porque finalmente somos un país que necesita ahorrar para cuando seamos grandes. Entonces, ese fomento al ahorro para que podamos tener las personas físicas un ahorro, un retiro digno, pues también lo limitaron, esa parte. Caray, pues están muy agresivos con este paquete fiscal 2022. Está muy agresivo el tema, doctor. Yo le agradezco mucho esta primera intervención y nos ponga en contexto para poder entrar en materia. Quiero pedirle al licenciado, al abogado fiscalista, a don Tulio Salanueva Brito, abogado, perdón, sé que está desarrollando una diligencia muy importante y me apena molestarlo en este momento. Sé que está en un momento de traslado. Espero no causarle mayor molestia. Sé que va circulando. Maestro Tulio, ¿sería posible que nos aclare el tema de esta nueva disposición en cuanto a los jóvenes a partir de los 18 años? ¿Realmente ya no hay sanciones? Si no se dan de alta, existe la obligatoriedad, pero ya no existe la sanción. ¿Es correcto esa situación? ¿Qué tal, Julio? Siempre un placer estar en tu programa y con grandes personalidades que nos acompañan y sobre todo grandes amigos. Efectivamente, como bien decía el contador Vargas, ya fue aprobada la reforma fiscal, la miscelánea fiscal para el año 2022, y en ella particularmente ha causado revuelo en medios nacionales el hecho de que las personas que cumplan 18 años tendrán que afiliarse obligatoriamente al Registro Federal de Contribuyentes. Desde mi punto de vista es una obligación que va a permitir que se cumpla con un estado que prevé la Constitución, que es contribuir al gasto público en la forma que determina la ley. Claro. No puede considerarse, Julio, de ninguna manera que una persona que sea mayor de edad en algún momento
de su vida va a ser un ente productivo, va a ser un sujeto económico, y por lo tanto, desde esa perspectiva creo que es correcto que tenga la obligación de afiliarse al registro de contribuyentes. Sin embargo, y ahí es donde quiero hacer énfasis, estimado Julio, es que esto puede prestarse al abuso, a la arbitrariedad por parte del Servicio de Administración Tributaria, en cuanto a que efectivamente se establecían sanciones y muchas contingencias que podían causar molestia a este tipo de sujetos que en teoría aún no son sujetos económicos. Habrá que estar muy atentos y es en donde quiero poner mucha atención y mucho énfasis en cuáles serán las consecuencias que se prevean, ya no solo en el Código Fiscal, en la legislación aplicable, sino, como bien decía el contador y el estimado doctor Rafael Arenas, en las resoluciones misceláneas que al efecto prevea y disponga la autoridad hacendaria. Claro. Licenciado Salanueva, aclárenos el tema. Ya no hay sanciones como las venían proponiendo en el proyecto original, estas sanciones que llegaban hasta los 11,000 pesos. Ya no existe ese capítulo de sanciones para aquellos jóvenes de 18 años que, bueno, pues no se den de alta. ¿Existe, subsiste o desapareció de manera muy estratégica, lo desapareció el Senado de la República? Acertadamente, Julio, lo derogan, no lo contempla la reforma, pero insisto, eso no quiere decir que en una legislación secundaria se vaya a prever alguna disposición que atente contra los derechos de los contribuyentes. Claro. No se contempla la nueva legislación, pero no es una sorpresa que en muchas ocasiones se prevea en una legislación secundaria o posterior. De momento, insisto, la legislación no atenta contra derechos humanos fundamentales, pero deberemos estar atentos quienes somos miembros del foro de los siguientes pasos que dé la autoridad. Perfecto. Bueno, pues ya está esta primera introducción, este contexto de los 4 especialistas que esta tarde se dan cita en esta mesa virtual de viernes para explicarle a nuestro amable auditorio el contexto, los efectos, las consecuencias, los beneficios que puede reportar este paquete fiscal 2022. Y retomo nuevamente este análisis con el maestro Narciso Vargas Salanueva. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, aquí a la orden. Tenemos pues la participación de nuestro auditorio que está ocupado y muy preocupado en este tema y nos piden que le formulemos algunas preguntas, si es posible, maestro. Por favor, será un gusto contestarlas, por supuesto. Bueno, pues nuestro auditorio está preguntando sobre... algunos contribuyentes están pues muy temerosos e inciertos sobre si los van a pasar de manera automática al nuevo régimen de simplificado de confianza. Ellos venían tributando en el régimen de incorporación fiscal. Concretamente son viejos pequeños contribuyentes, son amigos que nos escuchan y nos ven desde algunos mercados públicos y que venían tributando en el régimen de incorporación fiscal. Y hoy la pregunta es, ¿los van a pasar de manera automática al nuevo régimen simplificado de confianza o ellos pueden mantenerse en su viejo régimen de incorporación fiscal, maestro? Sí, doctor, cómo no, con mucho gusto. Mira, este régimen simplificado de reciente creación y que, como ya lo platicamos, va a entrar en vigor hasta enero del próximo año, claro, es una opción para las personas físicas, porque también para morales se abrió este nuevo régimen, claro, pero allá sí es obligatorio. Acá en personas físicas es una opción. El contribuyente es el que deberá decidir si le conviene tributar en ese nuevo régimen o mantenerse por el tiempo que resta en el régimen de incorporación fiscal, específicamente hablando de ese régimen. Ahora bien, lo que hay que tener cuidado, y qué bueno que la pregunta te la formulan y la podemos aquí expresar la respuesta, el tema es que tiene que haber una manifestación de voluntad de parte del contribuyente en el sentido de que quiere quedarse en el régimen de incorporación fiscal. Y tenemos el mes de enero para mandar este aviso y decirle a la autoridad que es nuestra decisión seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal. De lo contrario, entonces sí la autoridad, digamos de oficio, los va a pasar de inmediato al régimen simplificado de confianza. Ahora, hay un pequeño bache en el camino, permíteme la expresión,
¿Por qué? Porque este régimen nuevo que entra contempló al régimen de incorporación fiscal, sí, con beneficios y con demás situaciones, que estuviera dado de alta el contribuyente hasta el 31 de agosto del año que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con los que se dieron de alta posteriormente? Hay dos efectos. Uno, no van a tener todas las facilidades que se le daban al régimen en su momento. Y segundo, ahí sí podrían pasarlos de manera automática al régimen simplificado de confianza. Entonces hay que ubicar bien en qué momento me di de alta. Si soy del 31 de agosto para atrás, no te preocupes, mismos beneficios, mismo tratamiento, pero tienes que manifestar a través de un aviso que es tu decisión quedarte en el régimen de incorporación fiscal. Si te das de alta o te diste de alta del 31 hacia acá, ahí corres el riesgo de que te manden al régimen simplificado de manera automática. Sin que te pregunten, sin que tú autorices, a lo mejor ni siquiera estás enterado que ahora va a cambiar tu situación, porque bueno, corríjame maestro, cambia por completo el esquema de tributación, incluso hasta de deducibilidad. ¿Es correcto esto? Es correcto, estamos, como lo mencioné en mi primera intervención, ante un cambio de paradigma en la determinación de impuestos. El término simplificado viene en el sentido de que hoy en día se eliminan una serie de requisitos y de obligaciones, desde luego también. El cálculo del gravamen se hace más plano, sí, pero ciertamente tocaste un punto muy importante. Al hacerlo de esta manera y no contemplar las deducciones, lo que se está provocando en el fondo es que ya no va a haber más gastos que deducciones. Ya no va a haber pérdidas. No va a haber salsa a favor. Va a haber un no habrá salsa a favor, ni devoluciones. Es un que desde luego la autoridad está buscando y más allá de catalogarla si está correcta o incorrecta la forma, me parece que lo que sí vemos es, repito, un cambio de paradigma, y entonces se dice tasas mínimas sobre el ingreso únicamente, ya no te metas con las deducciones, no te preocupes, obvio, para renta, para renta. Porque en materia de IVA todavía tenemos la obligación de tener el CFDI con el IVA expresamente separado y pagarlo por los medios que la misma ley permite para que podamos acreditar ese IVA y determinar el IVA que vamos a pagar al final del mes. Pero en renta el cálculo, digamos, es muy simple. Los ingresos que acumulas, le aplicas la tasa que corresponda, que puede ser hasta el 2.5, y ya tienes el impuesto que va a pagar. Insisto, en esa mecánica, si nos damos cuenta, al no haber deducciones, si un contribuyente llegara a obtener un financiamiento para un proyecto nuevo y que eso lo llevaría en la parte primera del proyecto, tener más deducciones que ingresos y con eso provocar lo que conocemos como una pérdida, eso va a desaparecer. Ah, caray. Eso sí impacta al sector empresarial, o al menos en sus estrategias fiscales, maestro. En todas. Yo te diría que la primigenia, la parte financiera, que es la que debe ocupar al emprendedor, al empresario. Claro. A ver, usted acaba de abordar un tema que ya reaccionando en redes sociales, nuestros amigos, estamos platicando con el maestro Narciso Vargas Saranueva y en redes sociales, en 1+1 MX oficial, nos están cuestionando si está usted enterado que ya el SAT está alistando la nueva presentación digital del CFDI 4.0 que entraría en vigor en 2022. ¿Es correcto esto? Sí, doctor, desde luego era de esperarse. Digo, lo que tú comentas está circulando. Así es. No de manera oficial, pero lo que sí se sabe, desde luego, en ese mar de rumores, es que la autoridad está preparando ya un CFDI fortalecido, pero además de fortalecido en cuanto a su estructura, con nuevos campos, porque obviamente la forma de fiscalizar ha funcionado a través del CFDI. Luego entonces creo el nuevo régimen, creo nuevos candados para los que ya existen, y algunos ya los comentaron aquí. Claro. ¿Qué tengo que fortalecer? Pues esta columna vertebral con la que hoy fiscalizo, que es el CFDI, y la información que los bancos me dan. Ok, pues habrá que estar atento en este contexto de esta entrada en vigor del nuevo régimen simplificado de confianza, sus implicaciones, sus nuevas condiciones, sus nuevas formalidades, sus nuevos términos y sobre todo el porcentaje de deducibilidad que prácticamente es nulo, ¿verdad?
Sí, es correcto, y déjame cerrar esta participación rapidísimo, por favor. Algunos temas de los que de repente no hablamos. Hoy en día, que ya está aprobada la ley, el próximo año no vamos a poder cancelar CFDIs que no estén dentro del ejercicio. Si cancelamos un CFDI de ingresos o emitimos una nota de crédito para afectar los ingresos, tiene que estar soportado el por qué la estamos cancelando, si no, no vamos a poder aplicar la deducción. Y entonces, justo por ese el tema de la versión 4.0 del CFDI es tan importante. Hay multas además por cada CFDI que se haga de manera incorrecta. Y un punto importante en materia de los CFDIs, este CFDI al que le damos tantos efectos ya se traslada también al 108, ¿sí? Que es el de delitos fiscales. Entonces hay que seguir muy de cerca en qué momento van a publicar el nuevo anexo 20 de este CFDI 4.0, porque trae nuevos campos y nuevas reglas que cumplir. Caray, pues ahí está la aclaración muy puntual del maestro Narciso Vargas Terranova, a quien le agradezco que nos haga este tipo de comentarios. Procedo con el maestro Mauricio Traín Bautista, y además abogado fiscalista también. Maestro, nos están cuestionando en redes sociales cuál es su posición respecto de este nuevo régimen simplificado. ¿Realmente viene a estimular pues el incremento de la base tributaria de los contribuyentes? Y bueno, aumentará la recaudación, generará un aumento importante en los ingresos del Estado, y esto puede repercutir en la economía nacional. ¿Realmente usted lo ve positivo este régimen? No, realmente creo que el punto más importante es hacer más grande la base de contribuyentes. Okay. Lo que busca en este sentido la autoridad es que el contribuyente o que los ciudadanos mexicanos se acerquen a registrarse. Pues sí. Mucha de la economía informal, hablamos del 50%, pues no tiene un RFC o no tienen actividades lícitas, por llamarlo de alguna forma, aunque sí trabajan de una forma en la rectitud, pero no pagan impuestos. Entonces lo que busca en este sentido la autoridad es que se afilien, que se registren en el Registro Federal de Contribuyentes, pero esto no es a corto plazo, esto lo están vislumbrando para otro ejercicio. Sin embargo, en mi punto de vista, en este régimen simplificado de confianza, creo que lejos de confianza de nosotros, de la autoridad a nosotros, es de nosotros a la autoridad, porque en otros años, en el otro régimen, era la autodeterminación del contribuyente, y ahora la autoridad va a hacer la determinación de nuestros impuestos. Y si en este sentido, con los famosos CFDI, si nos equivocamos en hacer el llenado, si no cancelamos oportunamente un recibo que a lo mejor ya nos pagaron, sin embargo ya devolvimos el dinero porque no se efectuó la operación, llámale un servicio que no prestamos o llámale una nota de crédito que le hicimos en un material de devolución, y no lo hacemos en el momento, vamos a pagar de más. ¿Qué va a pasar? Que entonces va a ser un problema para pedir devolución de impuestos, va a ser un problema en acreditar o en recuperar los pagos en exceso. ¿Qué sucede con nuestros contribuyentes, nuestros clientes en algún momento? Que si dicen que es muy simple pagar impuestos ahora, pues no van a querer asesorarse por un contador. ¿Y qué va a pasar con sus demás obligaciones que tienen en este sentido los contribuyentes? ¿Qué va a pasar? Pues los recibos de nómina, el entero de retenciones de salarios, el entero de retenciones de IVA, el acreditamiento de IVA. ¿Qué va a pasar si no tenemos? Nos vamos a ir confiando en que ya no necesito comprobantes fiscales, entonces ya no exijo mi comprobante fiscal como hoy lo hacemos. Claro. ¿Qué va a pasar si no tenemos un comprobante para acreditar el IVA? Entonces vamos a estar pagando IVA de más. El IVA va a formar parte de nuestro costo y probablemente los precios incrementen de nuestros servicios o de los bienes. Ok, pues ahí está ya
Ahí está el primer tema que valdría la pena reflexionar, valdría la pena estudiar y consultar de un profesionista, de una voz autorizada como ustedes, que son gente que está pues muy actualizada en esta nueva disposición, en este nuevo paradigma tributario, en esta nueva condición de paquete fiscal y económico. Y bueno, obviamente en redes sociales también me preguntan si les podría dar respuesta a una pregunta que le quieren plantear, maestro Mauricio. Con todo gusto. Gracias. Nos pregunta nuestro amable auditorio si está usted enterado de que el Servicio de Administración Tributaria ha iniciado pues miles de visitas domiciliarias a contribuyentes con actividades vulnerables. ¿Esto por qué razón? ¿Aumentaron las facultades de fiscalización? ¿Aumentó la política de terrorismo fiscal y acoso? ¿O están en esta franca lucha de combate a la corrupción en el escenario de prevención en el caso de actividades vulnerables, maestro? De alguna forma es un tema que ya se ha venido gestionando. Si recordamos, esta ley nace en 2013. Así es. Y de alguna forma han venido dando más fuerza para poder ir teniendo el control de las actividades vulnerables. Y claro, esta ley, en el artículo 18 podemos ver las actividades vulnerables. ¿Y qué pasa ahora con los prestadores de servicios profesionales, como somos los contadores, los abogados, los arquitectos? En este sentido, si contamos con una de estas actividades, tendríamos que registrarnos en el padrón de la Secretaría de Hacienda para poder cumplir con nuestras obligaciones. Sí. Y si no tenemos estas actividades, tendríamos que manifestarlo para que no tengamos este tipo de visitas. ¿Qué sucede si no cumplimos nuestras obligaciones? Y como bien sabemos, hoy en día el lavado de dinero es un tema coloquial que hoy hasta los niños de primaria ya saben qué es este término, ¿no? O ya lo han escuchado muchas veces. Claro. Entonces sí es bien importante que cumplamos nuestras obligaciones, tanto como prestadores de servicios, que sí tenemos alguna obligación de estas, o en su defecto manifestar que no contamos con este tipo de obligaciones, para evitar este tipo de visitas que nos van a causar molestias y algunas contingencias que son multas fuertísimas para este tipo de actividades. Claro. Y bueno, pues actividades vulnerables, estaríamos hablando incluso hasta de casas de empeño, espectáculos, algunas actividades que, bueno, pueden ser incluso objeto de vínculos cercanos con grupos de la delincuencia organizada que se dedica precisamente al lavado de dinero, maestro. Sí, la venta de inmuebles, el manejo de cuentas bancarias. Por ejemplo, en este sentido, que nosotros somos responsables muchas veces de este tipo de cosas, de cajas de ahorro, de valores, los medios de organizaciones de aportaciones para capital de construcción, etc. Creo que son muchas las que tendríamos que estar formando, y en este sentido, cuando hablamos de estrategias fiscales, ¿no? Para escindir o fusionar empresas. Claro que sí. Maestro, están intensos, nuestro auditorio está bombardeando con varias preguntas. Me vuelven a insistir, ¿es cierto que el SAT revisará los depósitos en efectivo a partir de 15,000 pesos? ¿Habrá este monitoreo o el propio banco será quien dé aviso al SAT en el caso de depósitos superiores a 15,000 pesos en efectivo? Han sido unas controversias que se han manejado, y realmente de repente algunos medios de comunicación que no tienen la información cierta a lo mejor confunden mucho al teleauditorio o a los contribuyentes o a las personas comunes. Este tipo de programas como el tuyo permite mucho acercarnos los profesionistas a toda la gente. ¿Cuál es la obligación verdadera? La obligación recae en el artículo 55 de la Ley de Impuesto a la Renta a las instituciones financieras de reportar estos depósitos mayores de 15,000 pesos. Las personas físicas que celebran este tipo de operaciones no tienen nada que hacer, ellos no tienen que hacer ningún reporte, y tampoco se pagan impuestos porque tengamos que estar reportando o por estar haciendo operaciones de 15,000 pesos. Okay. Los impuestos se pagan de alguna forma de acuerdo a las leyes específicas. Si son ingresos acumulables, se tendrá que pagar. Si en este sentido son ingresos, llamémoslo donativos, pues son ingresos que probablemente ya pagaron sus impuestos y no tendrían por qué estar preocupados las personas que manejan este tipo de operaciones. Pero más que otra cosa, hablamos de que las instituciones financieras son las responsables de entregar este tipo de información al SAT. Ok, pues ya está aquí la respuesta puntual del maestro Mauricio Traín a nuestro amable auditorio. Quiero agradecerle al maestro Mauricio Traín sus comentarios y procedo con el doctor Rafael Arenas Hernández. Doctor,
La verdad es que el interés de nuestro amable auditorio, yo diría más la preocupación. Usted, obviamente, igual que nuestro auditorio, está enterado que el gobierno federal ha implementado una política de regularización de automóviles chocolate. Automóviles que entraron a territorio nacional bajo condición de contrabando, internación definitiva irregular. ¿Esto fiscalmente representa un ingreso para el gobierno federal o es más bien una estrategia político-electoral para este gobierno? ¿Cómo lo visualiza desde su perspectiva, doctor? Ok, eso me parece un tema complicado porque esta regularización nada más es en la franja fronteriza norte y es obviamente para aquellos autos que no están, claro, que no están regularizados. Y a mí más que otra cosa me preocupa el tema de la industria automotriz, más que hacer una especie de pago de impuestos, que es un impuesto mucho menor el que se pagaría por esta regularización de los autos chocolate. Yo creo que le va a afectar más a la industria automotriz en general, porque va a ser más fácil para una persona física, algunas personas o contribuyentes, ahí sí no le podría yo llamar contribuyentes, simplemente personas que pretendan traer un vehículo del extranjero, regularizarlo de una u otra manera y, por supuesto, aquí evitar estas cargas, estos costos que además sí nos impactan en la mano de obra, nos impactan en la industria maquiladora automotriz, nos impactan en todos aquellos elementos que van integrados a un vehículo. Yo creo que más que una estrategia para una disminución del impuesto en materia de adquisición de vehículos, va a ser un impacto bastante fuerte a esta industria automotriz, que además recordemos que no únicamente va a ser la propia industria automotriz, sino es todo lo que gira en torno a la industria automotriz. Yo creo que el impacto va a ser muy fuerte en ese sentido. A ver, entonces, recapitulando este programa, en su primera etapa, como bien refería usted, serán 7 entidades de la República Mexicana en donde se implementará en esta primera fase esta posibilidad de regularizar automóviles chocolate o vehículos de contrabando. Que esto no es un delito fiscal, que no es un delito penal, que no es una condición ilegal, que no están dándole un estímulo a la delincuencia, doctor. Pregunta interesante. Yo creo que desde el momento en el que hay un decreto para esta regularización de los vehículos, claro, en ese momento deja de ser un delito. Es decir, no olvidemos que a lo largo de la historia del país, de todo el mundo, han habido restricciones por parte de los gobiernos respecto de diferentes productos. El whisky, por ejemplo, ¿no? Claro. Llega un momento en que se regulariza y deja de ser un delito la fabricación y la venta. Entonces, en ese sentido, el estar regularizando lo que antes existía como si fuera un delito, pues evidentemente deja de ser un delito. Hablemos, por ejemplo, de la parte del outsourcing, que fue muy discutido, fue muy debatido, hubo mucha controversia al respecto, se satanizó absolutamente respecto de la legalidad del outsourcing, de la lesión de los derechos de los trabajadores, y hoy por hoy, bueno, ya es un tema que se encuentra prohibido a la luz del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, pero el 13 ahora lo que me permite es hacer la deducción y me permite que las empresas puedan prestar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas bajo la autorización, bajo un registro que le llamamos el REPS, el registro de empresas especializadas en ese sentido. Es decir, no olvidemos también que de temas como el cannabis, ¿no? Claro. Hay tantos temas de que finalmente se encontraban antes en una irregularidad, y bueno, en muchos gobiernos, el gobierno quizá no le queda de otra más que regularizarlo, en lugar de pelear, en lugar de atacar esas ilegalidades. Yo creo que es un tema de política económica bastante cuestionable, y sí comparto la opinión que es que primeramente pueden existir este tema de delitos fiscales, este tipo de delitos, y al momento de regularizarlos, pues dejan de ser delitos. Claro, claro. A ver, doctor, igual en redes sociales estamos platicando con el doctor Rafael Arenas Hernández, y bueno, nuestro amable auditorio está participando en tiempo real y nos pregunta, el Servicio de Administración Tributaria, ¿cómo podemos deducir los automovilistas el consumo de gasolina en su capítulo de gastos si ya entra el nuevo régimen simplificado
simplificado de confianza y tal parece que no habrá deducibles bajo ninguna condición. ¿O esto desaparece o qué va a pasar, doctor? No, sí, es correcto. Aquí hay un tema muy importante, muy interesante a partir del año 2022 en esta deducción de gastos de gasolina. Bueno, para empezar, la gasolina no se puede pagar en efectivo porque entonces no es deducible. Obvio. Esa es la condición primordial. ¿Cómo debe de ser pagada estos gastos de gasolina para vehículos marítimos, terrestres y aéreos? Evidentemente por medios electrónicos, tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos y obtener esta factura electrónica. La factura electrónica o el CFDI debe de tener todos los requisitos que nosotros conocemos como tal. ¿Para qué va a ser el uso de ese vehículo? Generalmente es con gastos en general. Evidentemente el artículo 27 menciona de que aquellos gastos de más de 2,000 pesos deben de ser por medios electrónicos. Sin embargo, hay algo muy importante referente a estos gastos de combustible. La modificación en el artículo 27 menciona que tratándose de esta adquisición de combustibles para vehículos marítimos, terrestres y aéreos, además de lo que acabamos ahorita de comentar, debe constar en el CFDI la información del permiso vigente de la gasolinera, del expendio autorizado, expedido en los términos de la ley de hidrocarburos a este proveedor de combustible. En dado caso que este permiso se encuentre suspendido al momento de la expedición del comprobante fiscal, sí, no va a ser deducible. Esto, a mi juicio, es una condicionante bastante fuerte. Claro, tiene que ver con un tema del huachicoleo, del robo de combustible y demás, pero nos está cargando a los contribuyentes la verificación y la fiscalización del expendio de combustible. Y lo primero que vamos a tener que decirle, antes le decíamos, ¿aceptas tarjeta de crédito débito? Ahora le vamos a tener que preguntar que si su permiso está vigente. Caray. Si no está vigente, entonces me tendré que ir a otra gasolinera o cargaré en esa gasolinera sin pedir el comprobante fiscal correspondiente. Esta es una norma, yo creo que en donde le trasladan al contribuyente una fiscalización pues bastante interesante, bastante importante y a mi juicio muy cuestionable. Claro, ¿no? Claro. Que venga yo quiero preguntarle si su permiso está vigente, si no, no es deducible. Oh, qué terrible. Doctor, es importante, nuestro auditorio tiene incertidumbre, desconocimiento y duda sobre este tema tan ambiguo en materia de IVA. ¿Es cierto que el SAT ya hizo la aclaración correspondiente en relación a este tema? ¿En materia de qué? De IVA. Ok, bueno, ¿qué pasa en materia de IVA? Y evidentemente esto cambió a raíz del decreto del 23 de abril que tiene que ver con la reforma al outsourcing. Cuando nace la retención del 6% sobre la subcontratación de servicios especializados, la autoridad únicamente en la reforma fiscal del 2019 evidentemente menciona esa retención en materia de IVA. Hace sus aclaraciones y también la Prodecon hace sus aclaraciones respecto de cuáles son aquellos contribuyentes a donde se les debe de retener ese 6% de IVA. Y bueno, y tiene que ver justamente con como un antecedente de esta reforma al outsourcing. En ese sentido, esa retención del 6% es cuando una persona ponía a disposición de otra persona personal para efectos de que fuera un beneficiario de los trabajos que realizara para el contratante de dichos servicios. El contratista tenía que hacerse acreedor a que le realizaran esa retención del 6%. En ese sentido, la autoridad, bueno, pues hizo ahí algunas aclaraciones, pero esas aclaraciones no quedaron, por supuesto, del todo muy transparentes. Y bueno, pues hubo ya algunos comunicados en donde decían, ante la duda, que se retenga el impuesto. Porque sí, porque había una duda muy importante respecto de que si me hacía acreedor o no a ese 6%. Yo no sé si afortunada o desafortunadamente, a raíz del decreto del 23 de abril en materia de outsourcing, en ese momento se deroga la regla. Hoy por hoy, ese 6% de retención muy cuestionable y muy dudoso, deja de tener vigencia. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que el SAT
fue contundente, fue claro, y bueno, pues qué bueno que nos hace esta aclaración, doctor Rafael Arenas, en materia de IVA. Yo quiero agradecerle siempre su valioso comentario, su explicación. Vamos con el maestro Tulio Salanueva, que bueno, pues evidentemente la inquietud de nuestro amable auditorio pues es amplia, es suficiente, sobre todo por la publicación que hiciera la Suprema Corte de Justicia. Maestro Tulio, pues la Corte ha resuelto que los delitos fiscales ya no ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro? Así es, Julio. Creo que es un gran logro que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente es una resolución autónoma, es una resolución independiente y deja entrever que efectivamente había violaciones a los derechos humanos de los contribuyentes, porque se prejuzgaba acerca de una conducta en donde no se tenían todos los elementos para determinar una prisión. Se decía, si el acusado va por este tipo de delitos fiscales y financieros, merece prisión preventiva oficiosa, sin analizar a priori todos los elementos que se tienen que tomar en cuenta para este tipo de casos. Luego la Corte, al hacer un análisis escrupuloso, concienzudo, de mucho tiempo, determinó que efectivamente esto era inconstitucional e inclusive, y aquí quiero hacer énfasis, violatorio de convenciones celebradas por México, de tratados internacionales, en los cuales se prevé que no se puede prejuzgar acerca de una conducta y darle una sanción punitiva como es la prisión preventiva. Claro, claro, sin lugar a dudas. Entonces, a ver, maestro, en materia de delitos fiscales, estaríamos hablando incluso de las famosas empresas factureras. Quien compraba facturas falsas estaría en esta condición de que ya no va a ser sancionado con prisión preventiva oficiosa. Defraudación fiscal, por ejemplo. No exactamente, Julio. Lo que sucede aquí es que a priori el juez, cuando juzgaba o analizaba una conducta de este tipo, sin darle oportunidad de defenderse al probable responsable, al indiciado, le determinaba este tipo de prisión. Ahora, con la determinación que acaba de dar la Corte, es requisito sine qua non para que el juez pueda determinar la prisión preventiva oficiosa, que se analicen todas las condicionantes que prevé la doctrina penal, la gravedad de la infracción, el dolo, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, si hay este tipo de conductas, se puede determinar la prisión preventiva siempre y cuando se haga un análisis de las causas que llevaron a determinar esta conducta. Pero no a priori, como se hacía antes, sin tomar en cuenta estos elementos, el juez podía decir, o estaba obligado a decir, es un delito de tipo fiscal o financiero, merece a priori prisión preventiva oficiosa. El derecho penal del enemigo, el derecho fiscal del enemigo, maestro Tulio, sin lugar a dudas, violentaba el principio de presunción de inocencia en este contexto. Y en temas legales, me están preguntando en redes sociales, y le reitero si nos puede dar respuesta a esta pregunta en nuestro amable auditorio, maestro. Me pregunta el auditorio si los requerimientos por información y documentos que el SAT está haciéndole a los contribuyentes por periodos o por ejercicios fiscales más allá de 10 años, y bueno, les notifican multas o sanciones, ¿estas proceden? Según yo, son 5 años ya nada más, maestro. Bueno, en la regla general, Julio, son 5 años. Así es. Sin embargo, hay excepciones cuando no se tiene contabilidad, cuando se está en presencia de simulación de operaciones. Claro. Pueden llegar a considerarse 10 años. Así es. Sin embargo, repito, la regla general efectivamente son 5 años, siempre y cuando el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales. Sí, nos pregunta uno de nuestros seguidores en redes sociales, le requirió el SAT información del 2012. Él declaró en marzo de 2013 y bueno, pues se supone que el término que pudo haber tenido para requerir la información fue en 2018, a más tardar. ¿Es correcto esto, maestro? En la caducidad para este tipo de casos en particular, se computa a partir de la fecha en que se presentó la declaración del ejercicio. 2013. De tal manera que si la presenta en 2013,
pues son 5 años. 2018, o sea que ya en este 2018. contexto, pues ya pues caducó el derecho de la autoridad para requerir información al contribuyente y bueno, seguramente tendrá que hacer valer alguno de los medios de impugnación para echar abajo las multas y sanciones que le está imponiendo la autoridad hacendaria a este contribuyente, me imagino, maestro. Es correcto, puede acceder a diversos medios de defensa. Afortunadamente nuestra legislación prevé múltiples opciones, puede incluir ocurrir a instancias no contenciosas como es la propia Procuraduría de Defensa del Contribuyente o a instancias contenciosas que prevén tribunales federales especializados que están expeditos para administrar este tipo de justicia. Estamos platicando con el abogado Tulio Salanueva Brito, prestigiado abogado fiscalista y además maestro en juicios orales. Maestro, aquí la inquietud de nuestro auditorio es, en materia de reforma fiscal 2022, ¿usted considera que se vulnera el derecho y el principio del contribuyente a su libre autodeterminación, ya que a partir de enero pues estaría determinando todo la autoridad hacendaria y ya el contribuyente no podría hacer valer este principio? ¿Usted lo considera así, maestro? Fíjate que es una pregunta absolutamente técnica y podría decirte en este momento que no es así. Nuestra Constitución prevé el principio general de autodeterminación de las contribuciones. Claro. Esto quiere decir que cada contribuyente tiene el derecho de ser él quien determine y quien diga cuál es la cantidad y por qué conceptos va a pagar sus contribuciones. Okay. Lo que pretende hacer la autoridad, al menos en el papel, es facilitar mediante una preliquidación de impuestos este tipo de obligaciones que tiene el contribuyente. Hasta en tanto no se vuelva obligatoria per se esa preliquidación que hace la autoridad, no estaríamos vulnerando ese principio de autodeterminación. No obstante, creo que en el futuro y haciendo uso de las tecnologías de la información, la autoridad estará cada vez más cercana a ser ella quien en forma automática pueda decir casi sin margen de error considerable cuáles son las cantidades que debe de pagar un contribuyente por concepto de contribución. De acuerdo. Estamos llegando a la recta final de esta mesa de análisis. Yo quisiera pedirles a nuestros especialistas este panel, si pudiéramos reiterar y repetir estos temas con nuevos tópicos, con nuevos planteamientos, con nuevos escenarios, no sé si en 15 días, porque la gente realmente está pues ajena a esta nueva realidad, está ajena a este nuevo paradigma, la gente desconoce las nuevas condiciones, las nuevas reglas. Es más, uno les habla del nuevo régimen y dicen, no, yo estoy en el RIF, y no saben que un alto porcentaje de contribuyentes los van a pasar de manera oficiosa, de manera automática. Otros más tendrían el derecho de incluso solicitar su permanencia en el RIF, y otros más que son pues personas morales van a pasar de manera automática al nuevo régimen. Yo quisiera pedirle al maestro Narciso Vargas Salanueva una última conclusión pues preliminar antes de terminar esta mesa de análisis. Adelante, maestro Narciso. Doctor, muchas gracias. Bueno, yo he expresado en muchos momentos y desde luego siempre contigo lo hago de manera muy precisa. Gracias. Me parece que lo más importante, doctor, ahorita es que el contribuyente tome conciencia de que estamos ante una oportunidad nuevamente de poner en regla muchas cosas. Hay que dejar de escuchar aquellos argumentos que tienen un fin mediático, y me refiero justamente al tema de que no es necesario tener a un profesional para hacer tal o cual tarea. Es correcto. Eso no es así. Muy bien. Entonces, mi mensaje para el empresario, para el mexicano que tiene que cumplir con obligaciones fiscales, es acércate con un especialista, que él te dicte y te diga cómo debes de hacer ciertas cosas, porque somos justamente especialistas en algo. El emprendedor conoce su negocio, conoce los momentos que tiene que invertir, en qué tiene que gastar, etcétera, pero el profesional de la contaduría, más allá de los impuestos, le va a ayudar a él a llevar a buen puerto el negocio. Hablamos de control interno, de gestión financiera, de derecho corporativo,
de muchas cosas, doctor. No es algo menor. Acompáñense de un profesional y es momento de volver los ojos a la parte fundamental de lo que es la contabilidad y de lo que es el control interno. Perfecto. Ese sería mi comentario. Maestro Narciso Vargas Salanueva, sus redes sociales, ¿en dónde lo pueden localizar, en dónde lo pueden consultar nuestro amable auditorio? Gracias, doctor. En todas como Narciso Vargas, así me encuentro. Perfecto. Pues yo quiero agradecerle al maestro Narciso Vargas esta conclusión y quiero pedirle al maestro Mauricio Traín Bautista su comentario, su conclusión en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a tu invitación, gracias a los panelistas que realmente se aprende mucho con ellos estando aquí, escuchándolos y demás. Mi conclusión en este sentido es: dejemos que seguir pensando que todo es de color de rosa en cuestión del régimen simplificado, que el contribuyente abra un poco más su horizonte y que busque verdaderos profesionistas para que se apeguen y se apoyen en ellos. No se dejen llevar por los comentarios que dicen que hoy en día es muy fácil la tributación, porque hay muchos recovecos en este sentido de las leyes. Siempre que nace una nueva ley, siempre hay muchas lagunas, y eso puede traer consecuencias muy graves para el contribuyente. Muchas veces no se hace dolosamente, bien lo decía Tulio hace un momento. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Muchas veces uno hace una operación con una empresa, que esa empresa en algún momento vendía facturas y hoy en día ya no vende, pero se ha tipificado en el 2013, en el 2014, en el 2016, se ha tipificado como un contribuyente que está en el 69 y hoy en día tiene operaciones conmigo y resulta que ya todo lo que yo le compré no va a ser deducible. Entonces, ¿qué sucede con todo ese tipo de cosas? Hay que estar muy alerta a todas las operaciones que se realicen. Bien decía el contador Narciso Vargas, hoy en día hay muchas áreas para nosotros como profesionistas de oportunidad. Para los contribuyentes, muchas cosas que hay que aprender nuevas, como el derecho corporativo, para tener siempre una plataforma que le ayude a tener la materialidad de todas sus operaciones a los contribuyentes. Sí es más fácil tributar, sí creo que sí va a ser un régimen muy fácil de tributar, pero con mucho ordenamiento y con mucha disciplina. Cosas que carecemos mucho los mexicanos, en especial América Latina. Tenemos muchas deficiencias en ese renglón. El empresario, el emprendedor, siempre nace con muchas inquietudes, con muchas ganas, pero con muy poca preparación profesional en ámbitos administrativos. Entonces siempre hay que buscar la ayuda de un experto. Ahí está la conclusión contundente, clara y objetiva de un profesional. Maestro Mauricio, en sus redes sociales, ¿en dónde lo pueden localizar o en dónde lo pueden seguir? Es radmon.com.mx, Radmon con 2A. Perfecto. Muy bien, maestro. Muchas gracias, maestro Mauricio Traín Bautista. Le pido al doctor Rafael Arenas Hernández. Doctor, sus comentarios en conclusión en esta mesa. Claro que sí, muchas gracias. Es importante tener en cuenta que los cumplimientos fiscales, los cumplimientos tributarios, no deben de ser por miedo ni por ignorancia. Estos cumplimientos deben de ser totalmente sustentados en aquellas disposiciones fiscales que son los que hemos estado analizando en estos minutos de debate con mis amigos, en donde realmente los profesionales de la misma contaduría, como bien lo apuntaba el maestro Narciso Vargas, sí es acercarse a su contador. Uno cuando está enfermo se acerca al médico, cuando le duele la muela se va con el dentista. Bueno, ¿por qué no va a existir un contador? Hoy por hoy este famoso régimen simplificado de confianza, en donde mencionan desafortunadamente que no se requiere un contador, yo creo que es falso, porque finalmente sigue el cumplimiento en materia de IVA, sigue el cumplimiento en materia de retenciones a los terceros, en materia de retención de impuesto a la renta por salarios, en materia de la determinación de la PTU para los trabajadores, que no por el hecho de ser un régimen simplificado de confianza no quiere decir que no tenga yo ciertas obligaciones hacia con terceros, y esas obligaciones me llevan a conceptualizar un tema de compliance empresarial, que yo realmente pueda tener todos los documentos que acreditan mis operaciones, todos aquellos documentos que acreditan esta existencia, que realmente se tomó una decisión del empresario a la luz de la razón de negocios, no de la razón de negocios en el 5A del Código Fiscal, sino las razones que me llevaron
a tomar ciertas decisiones en un parteaguas económico en donde yo ya no pude seguir adelante con mi negocio y tuve que realizar otro tipo de operaciones para que mi empresa pudiera sobrevivir. ¿Eso quién lo puede ayudar? ¿Quién puede ayudarlo? Evidentemente el contador. Y los contadores, por supuesto que debemos de estar absolutamente documentados, absolutamente estudiados y estar analizando puntualmente estas normas fiscales. Y estas normas fiscales, cuando de repente nos damos cuenta, si no estamos muy actualizados en ese sentido, llega el momento en el que, oye, resulta que no puedes hacer tales operaciones porque, es que porque hace un año salió la norma. No, hay que estar al día. En ese sentido, yo invito al auditorio, a los empresarios, a las personas físicas que puedan acercarse, como bien dice el maestro Narciso Vargas, acercarse a su contador, acercarse a los especialistas para poder dar solución anticipada y prever ciertas contingencias que uno puede tener de índole fiscal, en donde puede uno caer de manera indebida e involuntaria en temas de infracciones fiscales o delitos fiscales. Es correcto. Doctor, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir nuestro amable auditorio? Claro que sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Facebook como Rafa Arenas, así como Rafa Arenas, o aceprof.contadores. En esas dos redes me pueden localizar. Maravilloso. Muchas gracias, doctor Rafael Arenas Hernández. Le agradezco mucho su puntual comentario, su análisis y su conclusión. Y vamos en esta recta final con el maestro Tulio Salanueva Brito. Maestro Tulio. Julio, únicamente para reiterarte mi agradecimiento por estar en tu programa. Al contrario. Y comentar acerca de lo que los miembros del foro, mis queridos amigos, señalaban. Sí. Efectivamente, el Ejecutivo llegó inclusive a mencionar que la profesión de contador era una profesión condenada a la extinción. Y a partir de los comentarios que atinadamente han vertido mis colegas, definitivamente observo que la contabilidad como profesión está más vigente que nunca. Y con esto te reitero mi agradecimiento por estar en tu programa y por ser considerado para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Tulio. Me atrevo a proponerle a los 4 integrantes, a los 4 especialistas de esta tarde, sean tan amables si están de acuerdo en que convoquemos dentro de 15 días a una mesa de análisis sobre la implementación del la famosa reforma en materia de outsourcing, la subcontratación especializada. ¿Qué daños, qué beneficios, cómo ha afectado al Producto Interno Bruto, cómo ha afectado a la generación de empleo productivo, esta reforma en materia laboral de subcontratación, el famoso registro REPSE, si realmente se ha cumplido con la norma, si están ya implementándose las sanciones y todos los riesgos que esto implica? No sé si están ustedes de acuerdo, señores. Claro que sí, doctor, con todo gusto. Gracias. Todo gusto. Me encantaría. Será un placer, doctor, claro que sí. Muchas gracias, le agradezco mucho a los 4 especialistas. Ya está con nosotros también nuevamente el maestro Tulio Salanueva. Les deseo una excelente tarde al maestro Narciso Vargas Salanueva, al maestro Mauricio Traín Bautista, al doctor Rafael Arenas Hernández y al maestro Tulio Salanueva Brito. Les agradezco estos minutos que le han obsequiado al importante auditorio de 1+1. Gracias por compartirnos sus conocimientos, gracias por sus recomendaciones y por esta interesante conclusión que nos ha llevado a reiterar la invitación para ahora sí abordar una mesa, por ahora en el tema de implementación, el recuento de los daños en materia de outsourcing. Muchas gracias por su apoyo. Les deseo una excelente tarde, muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Les agradezco mucho, muy amables. Pues ya escuchó usted a estos especialistas, ya escuchó usted la recomendación, el contexto, la explicación, la conclusión, reitero, de diversas voces en diversas trincheras, con posturas distintas, pero todas ellas legítimas, todas ellas fundadas en conocimientos profesionales, todas ellas con sustento de, yo diría, expertos en tema fiscal, en materia contable, y esto es algo que enriquece mucho esta tarde de viernes y que nos deja como tarea el fin de semana, tomar la decisión de consultar a un profesional en estos temas para prevenir una sanción
información con respecto a una omisión o un ejercicio indebido en materia fiscal o tributaria. Soy Julio Jiménez, les agradezco el favor de su compañía, los invito para que el próximo lunes en punto a las 14:30 horas nos acompañe aquí a seguir cambiando de tema. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, a la contadora pública María Isabel Mejía Sánchez, agradecerle al presidente editor de Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Kawi, a la directora general de Diario Amanecer y de Grupo 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, su amistad, su respaldo y su confianza para que este proyecto sea una realidad todos los días y podamos ponerlo a su amable consideración, porque aquí quien toma la mejor decisión es usted. Les deseo un excelente fin de semana, sígase cuidando, seguimos en pandemia y aquí nos vemos el próximo lunes, 14:30 horas, claro, para seguir cambiando de tema. Cuídense mucho, fuerte abrazo y muy buen provecho. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.